Hola, ¿cómo están? Bueno, en este pequeño video yo quería más que nada analizar el caso de análisis que habíamos visto hace unas semanas atrás que había compartido en cuanto a lo que son los anclajes, ¿ya? Vamos a echarle una mirada un poco a cómo se está considerando hoy en día evaluar los anclajes, ¿ya? Lo que dice la norma versus lo que uno podría evaluar numéricamente para verificar qué condición tiene el anclaje, si es dúctil o no dúctil, ¿ya? Entonces, para eso, ya hay un análisis de rigidez rotacional que yo les quiero compartir brevemente, si solamente los resultados, para ir evaluando el comportamiento bajo distintos tipos de casos, ¿ya? Y esa rigidez rotacional se le conoce comúnmente como la colita de chancho, ¿ya? Entonces, ahí va, para que lo sepan, vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso, ¿ya? Entonces vamos al primer caso. El primer caso es como históricamente, por lo menos en Chile, se han evaluado los anclajes. Ya los anclajes siempre se han evaluado con carga reducida. ¿Ya? Y es justamente porque lo que se dice es que son elementos que disipan energía. ¿Ya? O sea, son elementos que pueden deformarse inelásticamente y con ello generar algún tipo de disipación. Ahora nos vamos a enfocar netamente en lo que son columnas ya empotradas, ya, o bases de columna empotrada. En estricto rigor, el famoso anclaje tipo silla, que es muy chileno, ¿ya? Entonces, si lo hacemos con las cargas reducidas, ya como se indica acá, nos da un diámetro, yo estoy dando los valores ya listos ya de estos análisis. Le voy a dar el diámetro de los pernos, la cantidad, ya que en este caso son pernos de 7 octavos, 3 más 3 ya porque esto es una silla que tiene ya 3 pernos por un lado y 3 pernos por el otro, ya. Y esto genera que justamente estos pernos trabajen en tracción cuando venga un momento flector, ¿ya? Y el FU dentro de este análisis es muy cercano a uno porque justamente eso es lo que se busca cuando uno busca ductilidad en anclaje, ¿ya? Específicamente también en anclajes tipo silla, ¿ya? Entonces estamos cumpliendo con todos los requisitos. Carga reducida, ¿ya? Y un FU bajo. Ahora lo evaluamos ya con respecto a la curva momento-rotación, ya que es lo que tiene este anclaje. Y esto es un método iterativo, pero no voy a entrar más en detalle, pero estoy dando los resultados finales. Entonces, si uno evalúa este anclaje, ya con respecto al análisis sísmico que uno tiene con respecto a la norma 2369, llega a rotaciones de 1,1% de radial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el anclaje efectivamente es dúctil, ¿ya? Porque vemos la curva de comportamiento, ¿ya? Y momento de rotación y justamente sale del rango elástico al inelástico. Por lo tanto, ya se genera justamente esa ductilidad que se busca con estos anclajes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que eso era justamente lo que se hacía antiguamente, pero lo que no se verificaba era esta deformación adicional por este giro, ya del 1% que está dando acá en este ejemplo. Ya, por ejemplo, ese puro giro del 1,1% hace que aumenten lateralmente un 16% las deformaciones laterales, ya que no es menor. Ya, entonces, es comparando con el caso idealizado cuando uno compara la deformación lateral de este edificio con respecto a la base empotrada, o sea, efectivamente empotrada, y con su rigidez rotacional, o sea, versus lo que nos da el 1,1% de rotación ya en la base. Ya se deforma más, ya por lo tanto hay mayor desplazamiento lateral. Ya, eso es lo que se hacía antiguamente. ¿Ya? El caso número 2 es analizando justamente ahora estos anclajes, estos pernos, considerando un 50% de la capacidad flexural de la columna. Entonces se genera un par tracción-compresión en donde justamente los anclajes con esta nueva evaluación del momento, que es un 50% de esta capacidad de la columna, ya, o sea, en estricto rigor en la afluencia por el módulo plástico de la columna,
¿ya? Se generan mayores tracciones, por lo tanto, tengo pernos más grandes. ¿Ya? Entonces aquí estoy llegando a pernos de 1,1/4 con 4 más 4. ¿Ya? Y eso también me genera un factor de utilización muy cercano a 1, ya que es lo que necesito buscar para justamente buscar esa ductilidad del anclaje. Y lo evalúo, ¿ya? Con este método, y efectivamente ahora tengo un 0,32% de rigidez rotacional, ¿ya? O sea, de giro, perdón, en el anclaje, ¿ya? Y evaluando esto me da que justamente también sigue siendo dúctil, pero ya por poco, ¿ya? ¿Ya? Porque si empezamos a evaluar entre lo que es el rango elástico e inelástico, está muy cercano, ¿ya? Pero así todo cumple, ¿ya? O sea, es dúctil, ¿ya? Poco dúctil, pero dúctil a la vez, ¿ya? Entonces, aumentando justamente estas cargas, ya voy perdiendo esta ductilidad inicial que había logrado con las cargas reducidas. Ahora, ¿qué es lo que dice la norma 2369-2025? Ya para bases de columna empotradas, si uno lee el punto 8,52, ya me dice que tengo que evaluar ya mi anclaje con una fuerza no menor al 50% de la capacidad flexural de la columna esperada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que mi MU, ya en estricto rigor, va a ser el RI, ya que depende del acero que esté utilizando, por la afluencia, ya, y por el módulo plástico que tenga la columna que estoy evaluando. Y eso me da un momento bien grande, ya es un 50%, si usamos acero A36, es un 50% más, porque el RI es 1,5. Entonces, evalúo esta columna nuevamente y ahora tengo pernos ya de 1,5 pulgadas, ¿ya? En total 5,5. Llego a un factor de utilización 0,9, ya aceptable, cercano a 1, y evalúo la rigidez rotacional, ya dando un giro en el anclaje de 0,06 radianes, o sea, es muy poco lo que rota el anclaje. ¿Ya? Y si uno evalúa efectivamente numéricamente en la curva momento-rotación de este anclaje, clasifica claramente como no dúctil, ¿ya? Porque sigue en rango elástico, ¿ya? Entonces, el anclaje, aplicando lo que me dice la norma, en este ejemplo no llego a la ductilidad deseada, o sea, el anclaje es no dúctil, ¿ya? Y por último, a modo de ejemplo, lo quiero comparar con el otro caso que indica la norma, que efectivamente me dice que si usted no quiere un anclaje dúctil, evalúelo con 0,7 R, o sea, con carga amplificada. Entonces evalúo aquí este anclaje con carga amplificada y me dan diámetros de 1,3 de pulgada, 5,5, un factor de utilización 1,02, aceptable. Y la rotación de este anclaje, ya lo que gira es un 0,09% radial, que también clasifica como no dúctil. Ya efectivamente el anclaje es no dúctil. Pero aquí saltan las siguientes preguntas. ¿Ya? O sea, evalué el criterio mínimo que me indica la norma, ¿ya? Del 50% de la capacidad flexural esperada. Para este ejemplo, no llego a un anclaje dúctil, mi anclaje sigue siendo no dúctil. Y evalué efectivamente el 0,7R que me confirma que el anclaje es no dúctil, ¿ya? Entonces, como ya para finalizar este pequeño análisis, dejo los siguientes comentarios. ¿Ya? O sea, bajo este criterio que me está, o sea, que me dice 8,52 de la norma, ya, si empiezo utilizando un R igual 5, no puedo adoptar este R igual 5 porque si lo evalúo numéricamente este anclaje, ya me da que aplicando 8,52 el anclaje es no dúctil. Ya, por lo tanto, tengo que bajar mi R en estricto rigor a un R igual 3. ¿Ya? Entonces, después tenemos un comportamiento global ya
¿Puedo llegar a un comportamiento global de R igual 5? La respuesta es sí, pero no con esta norma. Ya no con la 2369, sí con otras normas, por ejemplo el ISC 341, que es la norma de referencia que tiene la 2369. Ya, entonces, ¿puede haber una salida por ahí? Yo creería que sí. ¿Ya? Lo dejo solamente como criterio personal. Ya, esto no lo dice explícitamente la norma. La norma es restrictiva, o sea, te dice si tu anclaje es no dúctil, baja el R a 3. Ya, eso es lo que dice efectivamente. Ya, aquí solamente estoy dando como una idea. Ya, puede ser buena o puede ser mala. Ya ahí cada uno tiene que ir evaluando. ¿Ya? Entonces, justamente el punto 3 indica que desde esta mirada conceptual y lo que aplicamos en este ejemplo, efectivamente, las bases de columna empotrada, la norma nos lleva justamente a factores de modificación de la respuesta menores a 5, o sea, 3, ¿ya? Pero a la vez, este hecho hace que tenga un impacto mayor en el tema de la fundación. Entonces ahí hay que tener ojo. Ahora, nace la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Es posible llegar a un R igual 5 con la norma 2369? Técnicamente sí, ¿ya? ¿Por qué? Acá yo quiero ser bien sincero, ¿ya? La norma no es explícita en este punto. ¿Por qué? Porque en ningún caso me dice cómo evaluar el anclaje, ¿ya? El caso que les presenté con el criterio de eh, evaluar la rigidez rotacional y evaluar el giro del anclaje, es un método que no sale en la norma. Ya es un método que uno puede adoptar de la literatura técnica o de que aprendió de algún curso u otro colega, etcétera. ¿Ya? Está respaldado, sí, pero normativamente no dice en ningún lado, por ejemplo, a qué FU tengo que llegar. ¿Ya? Tampoco me dice cuánto puede girar el anclaje, como mínimo o como máximo. ¿Ya? No me dice nada, absolutamente nada. Acá lo único que se hizo fue evaluar numéricamente si efectivamente con ese criterio que indica la norma puedo llegar o no puedo llegar a un anclaje dúctil. Claramente vimos que aplicando 8.52 no llegamos a un anclaje dúctil en este ejemplo en particular. ¿Ya? Ahora, ¿qué es cuál es la parte gris, por así decirlo, de la norma? ¿Ya? Que si yo miro detenidamente 8.52, ya la norma solamente me da los requisitos, ya que debe cumplir un anclaje tipo silla, ya, y que la norma automáticamente lo clasifica como dúctil, ya, o sea, me dice que debe tener eh, un largo libre para que el anclaje se pueda estirar, ya me da ciertas dimensiones, ciertas características. En estricto rigor me está dando las características de una silla, ¿ya? Entonces, nace la pregunta ahí, o sea, la norma está asumiendo que al solamente por el hecho de aplicar una silla esto ya es dúctil. Efectivamente así lo clasifica la norma, porque no hay ningún criterio o sea, no hay ningún criterio numérico que me indique que esta silla, al evaluarla, clasifique o no clasifique como dúctil. O sea, uno pone una silla y automáticamente es dúctil para la norma. Eso es lo que da a entender. ¿Ya? Pero aquí es donde hay que tener ojo, porque poner una silla no significa que automáticamente el sistema de anclaje sea dúctil. Eso lo vimos acá numéricamente. ¿Ya? Entonces es un paradigma que hay que como ir cambiando dentro del chip de los ingenieros. ¿Ya? Poner una silla no significa ductilidad en estricto rigor, ¿ya? Porque hay que evaluar. ¿Ya? Entonces la utilidad justamente no se garantiza por configuración, sino por comportamiento. Pero la norma no me dice el comportamiento que debe tener mi anclaje, solamente me habla de requisito de configuración. ¿Ya? Muy distinto a evaluar, ¿ya? Algo, que es lo que es lo que mostré en este ejemplo. Entonces hay que analizar caso a caso. ¿Ya? En este caso en particular, el anclaje, por más que yo le coloqué una silla, ya bajo el criterio de 8.52 para columnas empotradas, ya, o bases de columna empotrada, efectivamente mi anclaje no es dúctil por ningún lado, no tengo por dónde. Entonces estoy obligado a bajar mi R. ¿Ya?
Pero si lo vemos desde el punto de vista normativo, así estricto, ya puse una silla, ya entonces para la norma es dúctil. Entonces ahí queda como un tema medio grisáceo que hay que ir evaluando caso a caso, ¿ya? Esto es solamente para generar una conversación, un debate, porque justamente esto va a pasar en los proyectos con la norma. O sea, yo creo que van a haber ingenieros que van a aplicar este R igual 5, van a poner la silla, no se van a dar la molestia de evaluarla y van a decir que es dúctil, pero efectivamente en algunos casos no va a ser dúctil. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho ojo. ¿Ya? Entonces esto es lo que quería compartir. Es un ejemplo muy pequeño, ya dentro de los muchos tipos de configuraciones que se pueden abarcar dentro del área industrial, pero es para abrir un debate, más que nada. Es para abrir el debate de que justamente colocar una silla en una estructura industrial con la norma 2369 actual vigente no significa ductilidad. ¿Ya? Hay que evaluar. Y eso sería. Espero que les guste.